Lema, diputado electo, justamente por el Partido Nacional, que seguramente tenga más información a propósito de los festejos de esta noche, pero también sobre lo que significa 30 años después volver a la presidencia de la República para el Partido Nacional y la coalición multicolor, como la ha denominado. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo se percibe lo que fue la pasada jornada con, bueno, ya los festejos improvisados y lo que se viene esta noche, que es la formalización, digamos, de un acto para, bueno, celebrar al nuevo presidente? Bueno, estamos con una responsable alegría. Evidentemente que cuando uno imaginaba el domingo 24, lo imaginaba distinto, sobre todo en el final, pero ahora ya es parte de hechos pasados y ahora estamos entre esa sensación de mucho entusiasmo. Yo no puedo dejar de expresar mi alegría ante todo este proceso, pero también con el mayor sentido de la responsabilidad. Luis siempre dice una frase que a mí me gusta mucho, que es que en realidad las felicitaciones se tienen que dar, si así amerita, el último día del periodo de gobierno. Hoy lo que nosotros nos ganamos es la oportunidad, pero en realidad dentro del festejo uno nunca puede perder de vista que el festejo más importante es el que tenemos que dar en marzo de 2025, si somos capaces de dar un mejor país que el que encontramos. Entonces, también así como tenemos esa sensación de alegría, está la sensación de serenidad y de que hay que salir a la cancha estando a la altura de las expectativas, ¿no? Ahora, la gente, quizás no todo el mundo lo sabe, pero usted no es una persona más en la vida política de Luis Lacalle Pou. La realidad, esto me enteré leyendo algunas de las biografías de Luis Lacalle Pou que se publicaron en campaña. Usted, junto con un grupo de jóvenes, son los primeros que lo van a buscar a Luis Lacalle Pou para hacer una agrupación a nivel departamental. O sea, Luis Lacalle Pou tenía su pata ancha en Canelones y empezaron a insistirle para que se empezara a extender, para que también... Y muchas veces Lacalle Pou les dijo que no, y muchas veces ustedes tenían que ocultarle a los militantes como que Luis Lacalle Pou iba a ir, pero que en realidad no iba a ir. O sea, la génesis de la expansión de la imagen de Luis Lacalle Pou está vinculada a usted y a un grupo de jóvenes del Partido Nacional. Eso no lo torna más especial. Yo entiendo la responsabilidad, entiendo que... Pero la verdad, lo vieron de potrillo. Nicolás, yo pienso en lo que está pasando y me erizo. Ahora mismo, cuando tomo conciencia cada vez que me hacen un comentario o cuando reflexiono sobre lo que está pasando, me emociono, ¿tá? Porque aparte se mira el esfuerzo de tanta gente y lo que fue una ilusión. Eso que tú contás es así. Nosotros en el año 2006, con un grupo de jóvenes, que muchos están activamente trabajando en política, Nicolás Martinelli, José Luis Adjián y muchos jóvenes de esa época, que nos llamó la atención Luis, y lo fuimos a buscar y nos encontramos con que en la primera reunión que tuvimos con él nos dijo que en realidad él no tenía espacio para nosotros, pero fue sumamente sensato, porque él era diputado por Canelones y decía que él a Montevideo iba a entrar de forma distinta y que no nos quería hacer perder el tiempo. Y recuerdo que nosotros salimos de esa reunión en el 429 del anexo, que era el despacho de él, y medio que hablábamos, este loco mal. Vinimos acá un grupo de jóvenes poniendo a disposición, queriendo trabajar con él, y en realidad lo que nos está haciendo nos está pateando. Y así como teníamos esa sensación, dijimos, pero qué honesto y qué sensato que fue con nosotros. Esa honestidad brutal que tuvo, de decirnos que no perdamos el tiempo, de saber hasta dónde iba a poder calmar nuestras expectativas y hasta dónde no en ese momento, hizo de que nosotros reafirmáramos el concepto y dijimos, o es con Luis o no será. Yo trabajaba en la actividad privada, que después terminé renunciando para tirarme a diputado en el año 2009, no salí, la peleé en 2014, ahí sí salí, y ahora esta posibilidad de reelección. Y hasta que un día Luis, después de varias reuniones en donde nos pateaba literalmente, un día vuelve un viaje, en donde había conocido muchos ministros jóvenes, muchos legisladores jóvenes, y llama y dice, bueno, ¿cuándo arrancamos? Y arrancamos en un asado que hicimos, no, en una reunión que era en la calle 18 de Julio, en un apartamento que nos prestaron, y recuerdo que ese día nosotros le preguntamos, ¿vos querés ser presidente? Y él contestó algo que no me voy a olvidar más, dijo, no, yo quiero ser un buen presidente.
y a mí me pareció que era una persona que tenía plena convicción y determinación a hacer algo grande por el país. Y Lema, sobre ese momento, ¿no? Como lo definís vos en su momento con esta anécdota, pero también él de alguna manera lo ha expresado sobre ese momento, ¿no? Esa hora también, ese lema que acompañó su campaña, donde él, bueno, realmente el objetivo ahora sí llegaba para estar a la altura de esa responsabilidad que era estar en la presidencia. ¿Cuál fue el clic de la elección pasada a esta, donde se empieza a trabajar en esa transformación también del liderazgo de la calle Pou? Porque los cambios han sido muchos, ¿no? De un tiempo a esta parte, en su forma también de mostrarse, de expresarse. Hablábamos de una campaña, ¿verdad?, que ha sido muy buena. ¿Cuál fue ese clic? ¿En qué ves que ha crecido? ¿Cómo fue ese asesoramiento también recibido? Es una muy buena pregunta. A mí, al conocerlo, obviamente que su evolución en cuanto a la incorporación de conceptos, en cuanto a la sabiduría de diferentes áreas y diferentes temas, hay un desarrollo entre una lección a otra, porque el paso del tiempo, si uno le pone voluntad, le pone intelecto, evidentemente años, ¿no? Incorpora un montón de conceptos. La esencia es la misma que mucho antes. Cuando Luis hablaba por la positiva en el año 2014, ahora se hablaba de lo que nos une. Pero en realidad, si nosotros vamos a la génesis, si nosotros vamos desde dónde emana ese concepto, no, podemos encontrar una línea de coherencia en cuanto al formato de hacer política. En el año 2014, ¿y por qué destaco esto? Porque obviamente creo que está a la vista lo que ha crecido él a nivel de conocimientos y a nivel del manejo de los diferentes temas. Pero el mantener la esencia para mí es algo muy importante. Porque algo que dice mucho, y yo comparto, que no se puede ganar a cualquier costo. Entonces, si vos estás dispuesto a cambiar aspectos de tu esencia para ganar una elección, vos ya empezás traicionándote a vos misma. Y el haber mantenido en la línea de no voy a agraviar, no voy a descalificar lo que nos une, en su momento se cuestionó la positiva. Y yo era de los que decía, no tenemos que cambiar esto. No tengo que cambiar. A mí por lo menos me causa orgullo que mi candidato, que mi líder, quiera ser presidente de la República, pero no queriendo descalificar ni destruir al otro. Entonces, hay mejoras que están a la vista y a su vez hay un mantenimiento de lo esencial que me parece importantísimo. Diputado, en este último periodo, buena parte de su actividad se ha concentrado también en la Comisión de Salud y en hacer también contralor de la gestión de los servicios de salud del Estado. Es distinto este periodo. Es distinto porque, bueno, va a haber un ministerio que va a responder a un ejecutivo liderado por su candidato. ¿Se imagina estando en el mismo lugar? Es decir, ejerciendo control de todos los servicios de salud del Estado, de la gestión del ministerio, ¿o se imagina estando directamente implicado en la gestión del ministerio? Yo hoy en día soy diputado reelecto, por lo tanto me preparo para dar lo mejor dentro de la función que la ciudadanía, en este caso, me renovó. Creo que uno no puede cambiar. Pero si toca la Comisión de Salud, entonces... uno no puede cambiar en cuanto a las circunstancias. Nosotros no podemos hacer una gestión a la medida propia. Nosotros tenemos que hacer una gestión en la medida del éxito. Y para alcanzar el éxito hay que rendir cuentas en cuanto a que el Parlamento tiene que controlar, esté quien esté. Y en muchas oportunidades, recuerdo que hemos tenido entrevistas, que yo creo que hay que ser implacable contra hechos de corrupción. Y sea en un gobierno del Frente Amplio, en este gobierno o en el gobierno que sea, uno tiene que mantener la postura. Y la fiscalización y el control que debe darse desde el Parlamento se tiene que dar independientemente de quién sea el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, siendo parlamentario, yo me imagino haciendo la función de Contralor y creo que es algo importante para un gobierno si un gobierno se jacta de querer hacer las cosas bien. Y hay que fortalecer el Contralor del Parlamento. A veces cuando se hacen pedidos de informes, creo que nos pasa a todos, y no se contestan en plazo, directamente no se contesta, como que uno dice, bueno, pero en realidad nunca se contesta. No podemos caer en esa. Si un legislador hace un pedido de informe del partido que sea, nosotros entre todos tenemos que tomar conciencia que el acceso a la información y el proporcionar la información a alguien que en el ejercicio de la democracia representativa tiene el derecho y la obligación de controlar, se le tiene que responder en tiempo y forma. Entonces, en este caso, ya en otro escenario, todo lo que yo pueda ayudar
para legisladores de cualquier partido político y obviamente también en mi caso propio, para el acceso a la información y para fortalecer el control, creo que es bueno. Para el Parlamento creo que es bueno, para el Poder Ejecutivo y por lo tanto creo que es bueno para la sociedad en su conjunto. A ver, tenemos un tuit que usted ayer hablaba al respecto del Mides. Dice, convenio Mides, esto lo subí ayer, ¿verdad? República Microfinanzas fue observado en julio y octubre de 2019 por el Tribunal de Cuentas de la República. Ahí está. Por motivos de legalidad insubsanables, a su vez, dicho convenio se prorrogó por un año desde junio de 2019 por un monto, bueno, de 153 millones 175 4 millones de dólares aproximadamente. Si serán necesarias las auditorías, perdón, pero tengo el monitor lejos y la verdad es que no leo claramente. Bueno, esto un poco también siguiendo la línea de todo lo que ha sido el trabajo, ¿verdad?, de auditorías con respecto a, bueno, lo que tiene que ver justamente con distintos aspectos, el Mides, ACE. Por supuesto, y Mides es fundamental. El Mides es fundamental porque hubo ocultamiento de información. De todo punto de vista, se puede concluir la falta de transparencia del Mides. Auditoría Interna de la Nación elevó informes de programas en donde hace referencia a la falta de transparencia. El Tribunal de Cuentas observó un sinfín de resoluciones y de adjudicaciones por una cantidad de artículos que comprenden el TOCAF, es decir, que comprenden la normativa. Cuando presentamos y promovemos una comisión investigadora acreditando irregularidades, la misma se votó en contra. Cuando realizamos una cantidad de pedidos de informes solicitando información concreta, la mayor cantidad de esos pedidos de informes no llega, en cuanto a la respuesta no se llega. Hoy por hoy yo creo que hay un gran signo de interrogación en el Mides, en donde es necesaria una auditoría profunda, desde ver por qué se concedieron... ¿puede explicar esa cifra de 156 millones que decía? Esa es una de las tantas. Esa es una cifra de un convenio que se hace entre el Mides y República Microfinanzas, que pertenece al Banco República, en donde tiene como objeto distintos préstamos para emprendedores que se encuentran en situación de vulnerabilidad o para integrantes de las cooperativas sociales. El tema es que cuando uno analiza las observaciones, hay aspectos de legalidad que preocupan. Entre ellos, por ejemplo, se renuevan los contratos o los convenios y no se establece un plazo, cuando claramente hay que poner hasta dónde llegan, si no es un tema que carece de todo tipo de control. Por otro lado, hay prórrogas que no se han dado en forma continua, es decir, que hay un salto entre la renovación del convenio y el convenio que venía vigente. Y hay otros aspectos que señala el Tribunal de Cuentas en varias oportunidades. Sobre estos casos nosotros tenemos una cantidad, desde concesión de privilegios a dedo, desde, por ejemplo, una radio que se financia por fondos del Mides que está ubicada en un refugio y hizo propaganda por el Frente Amplio. Esto lo constatamos, es un refugio que ahora, incluso... ¿qué van a hacer con eso? A ver, se viene una etapa de auditorías. La calle Pou lo dijo durante toda la campaña y se volvió a comentar en las últimas semanas esto de, bueno, la verdad, antes de asumir vamos a hacer una auditoría con un punto cero. Pero hay gente que dice, la verdad, las auditorías es justamente saber en qué estado recibimos las distintas dependencias públicas. Y hay quienes dicen, no va a ser una casa de brujas. Queremos saber cómo recibimos y para eso vamos a hacer auditoría. ¿Cuál es el fin que ustedes van a llevar adelante en el ejercicio del gobierno con las auditorías? Conocer el estado de situación, primero. Segundo, las auditorías son elementos de información. Por lo tanto, permite potenciar lo que esté bien, porque las auditorías no solamente reflejan resultados negativos, las auditorías pueden reflejar aspectos positivos que hay que fortalecer y profundizar y aspectos negativos que hay que corregir. Ahora, nosotros, yo creo que es una postura diligente, que llegando a un gobierno en el cual carecemos de un montón de información, como yo recién señalaba, de conocer al detalle el estado de situación, no solamente para adoptar medidas a seguir en esa corrección o mejora que recién hablaba, sino que también es bien importante, Nicolás, que todo el país entienda hacia dónde va un gobierno y de dónde sale un gobierno. Está bien, pero hasta por la comunicación usted es ya importante. Más de una vez ha dicho que tiene información sobre irregularidades en el Mides. Yo lo acredité la Por eso. Está bien. Ahora va a tener otro papel que acredite. ¿Qué va a hacer con ese papel? Corregirlo y mejorarlo. No va a ir a la justicia. Pero lo que sea aspecto delictivo, por supuesto. Pero el tema es que no hay que confundir la irregularidad con la materia penal. En ACE, vamos a poner un ejemplo concreto, en ACE destituyeron a todo un directorio
antes de que se pronuncie la justicia penal y antes de saber cuáles elementos de la comisión investigadora eran materia penal o no. ¿Qué quiere decir? De que hay acciones que pertenecen a un gobierno independientemente de lo que siga por el carril judicial y otras que también van al carril judicial, como el caso de Bella Unión. En el caso de la contratación de ambulancias, de jerarcas y demás de Bella Unión, fue a la justicia y hubo consecuencias desde ese punto de vista. Ahora, no podemos partir de la base de que todas irregularidades necesariamente tienen que ser materia penal. En ACE había otro tipo de irregularidades que como tiene que ver con el tema de las farmacias, con el tema de medicamentos, laboratorio de anatomía patológica, en las colonias había una cantidad de irregularidades como en otras unidades ejecutoras, que en algunos casos podrá ser materia penal y en otros no. Por eso, nosotros tenemos que hacer primero la tarea administrativa de conocer a fondo el estado de situación. Conociendo el estado de situación, lo que evidentemente sea motivo de presentar a la justicia, obviamente que hay que actuar en consecuencia, como hemos hecho en este periodo en las diferentes áreas. Llámese ANCAP, llámese ACI, llámese regasificadora, negocio con Venezuela y demás, en donde se analiza la irregularidad y después lo que se considera que debe ser presentado en consecuencia ante la justicia, debe ser así. Y sin duda que como arranque de esta transición donde todo este pedido de información es clave para poder concretarla, por supuesto que el gabinete va a tener que ser anunciado cuanto antes, ¿no? Para ir ya avanzando justamente en este pedido de equipos a la hora de el traspaso de la información y demás. ¿Cómo es en ese El presidente sentido? electo fue claro de que la idea de él era en un plazo razonable poder presentar el gabinete todo junto. Sin perjuicio de ello, hay aspectos que hay que prepararse independientemente de quiénes sean los protagonistas. Con respecto al tema de las auditorías o del plan de acción a seguir desde el 1 de marzo, digo, yo creo que hay una transición formal y una transición ambiental, por llamarlo de alguna forma. La transición formal es la que conocemos, que se va a empezar a dar en los próximos días. Después la transición ambiental es justamente generar las condiciones, generar el ambiente para justamente reunir con todos los elementos necesarios que permitan al nuevo gobierno, al gobierno entrante, poder cumplir el plan de acción de acuerdo a los cometidos establecidos durante la campaña. Lema, por último está la reunión hoy que se va a concretar entre Lacalle y Martínez. ¿Cómo quedó el vínculo? ¿Quedó algo desgastado por lo que fueron estos días de no reconocimiento, digamos, de la victoria de Lacalle Pou? ¿O por el contrario cree que hoy la reunión se va a desarrollar en los mismos términos, digamos, de los que se vienen dando en general entre ambos? Las expresiones que a veces se hacen en estos contextos lo definen a uno mismo. Yo no voy a entrar de nuevo en las valoraciones de lo que ha pasado. Conociendo al presidente electo, que sé que quiere hacer un excelente gobierno, va a hacer de superación, de buscar los carriles y los canales necesarios para la mayor integración. Uruguay necesita recuperar ese país de la integración, en la convivencia pacífica de diferentes posturas y la tolerancia. Y no tengo duda que Luis tiene eso en la cabeza y tiene en la cabeza el gobernar, por lo tanto, todo lo que sea necesario en la relación con Martínez que ayude a la mejora de ese gobierno lo va a hacer. Así que eso no tengo ninguna duda. Muy bien. Muy bien, diputado Martín Lema, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, Buen día, Uruguay. Un placer. Seguimos conversando desde ya. Cómo no, con mucho gusto.